Muy buenos días, estimados hermanos de la Iglesia de Cristo Salvador. Me ha tocado poder compartir con ustedes parte de mi testimonio, el de poder compartirles cómo conocí a Cristo y cómo Él pudo cambiar mi vida. Yo nací en Lima, en Jesús María, pero toda mi infancia la viví en Villa El Salvador. Desde muy pequeño me gustaba poder conocer más de Dios, conocer qué había más allá del mundo, del universo. Mamá nació ella creció en un convento con las monjas, los curas, y eso nos impartía en nosotros. Y nos gustaba bastante porque yo podía conocer un poco más de lo que mamá sabía. Sin embargo, por otro lado, papá tenía una adicción y él era alcohólico y eso marcó mucho también mi vida. Cuando él llegaba ebrio, yo recuerdo que él golpeaba a mamá y esta familia era totalmente disfuncional. Una familia, y crecí justamente en esta familia, de ver cómo papá llegaba y golpeaba y maltrataba a mamá. Desde muy pequeño yo nunca pude tener una relación entre padre e hijo porque no lo veía. Papá llegaba en la noche llegaba y se iba muy de mañana y él nunca pudo tener una relación conmigo de poder asistir a la escuela o darnos un regalo en Navidad o poder darnos un abrazo y el decirnos, hijo, te amo, te quiero, te estimo o estoy orgulloso de ti. O simplemente darnos un abrazo. Eso no había en casa. Eso podía haber en la casa de mi amigo, en la casa de mi vecino, pero no en mi casa. Eh, por falta de mucho afecto, yo decidí poder no buscar otro afecto fuera, sino más bien en Dios. El de poder asistir a una iglesia católica y siempre estar buscando mucho más de Dios. Siempre estar buscando relacionarme con las cosas divinas. Asistí a la iglesia católica toda mi niñez. Yo recuerdo bastante el de tener un rosario colgado en el cuello siempre, de pequeño. Asistí también, he asistido varias veces de pequeño a la iglesia Testigos de Jehová. Bueno, era por mi anhelo de poder acercarme y tener una relación con ese ser divino al que nosotros ya conocemos. A, a los 10 años, papá sufre un accidente y donde él era un accidente casi mortal. Los doctores no daban esperanza para que papá se salve de este accidente. Y por ende, por ser la única fuente de ingreso que nosotros teníamos en casa, no había ese día para poder alimentar a los 5 hijos que éramos en casa. Mamá preocupada por de dónde vamos a alimentarnos y papá estando también en el hospital muy grave y no había una luz de esperanza. Esta fue nuestra época, nuestro tiempo oscuro, donde no conocíamos y no sabíamos qué iba a suceder de nosotros. Dios no nos desamparó esa fecha. Yo recuerdo mucho que mamá una vez, una tarde llegó a casa y nos dijo, hijos, hoy he tomado una decisión. Y esa decisión es que le he dicho a Dios que si yo quiero, si Él quiere que mis hijos le sirvan, entonces yo quiero que Él sane a mi esposo. Si Él sana a mi esposo, yo voy a entregar a mis hijos para Dios. Yo recuerdo bastante estas palabras porque nos marcó mucho en nuestra familia. Y bueno, al mes de diciembre, el accidente pasó en el mes de abril aproximadamente, y en el mes de diciembre lo teníamos a papá de vuelta en casa. A papá y estábamos con todos los hermanos en casa, alegres y contentos. En el mes de diciembre, justo por esas fechas, mi hermana empezó a ir a una iglesia evangélica.
lejos de casa. Mismo Villa El Salvador, pero lejos de casa. Era más o menos unos 15 minutos en carro. Y mamá decidió, como papás ya están en casa, mamá decidió que nosotros fuéramos a la iglesia con mi hermana y también junto con ella. Ahí pudimos tomar nosotros una decisión de poder aceptar a Cristo en nuestro corazón y el de poder entregarnos como familia a Él. Eh, Al año siguiente, en el mes de febrero aproximadamente, llega eh, un show infantil para niños. En ese barrio no había una iglesia evangélica a la cual nosotros podamos asistir e ir a la iglesia de mi hermana era muy lejos y era costoso porque no teníamos cómo poder movilizarnos hacia la iglesia. Llegó este show infantil con payasos, con juegos, con coreografías, etcétera. Y esto nos dieron regalos y nos dieron mucha comida y era algo novedoso para nosotros porque nunca habíamos visto eh, shows similares a esto. Y yo recuerdo bastante que asistíamos cada sábado porque ese show se hacía cada sábado en mi barrio y asistimos con mis hermanos, con mi hermana mayor y mi hermano mayor. Asistimos a estos shows y el pastor que dirigía esto hace una invitación a que puedan inscribirse para que él pueda visitar a la casa. Algo novedoso porque nosotros nunca nadie nos había visitado la casa. Y cuando mi hermano levantó la mano y ofreció mi hogar para que pueda ser visitado por el pastor. Dios cumplió, Dios cumplió Dios cumplió con nosotros su propósito. Este pastor fue a la casa y empezó todo un discipulado con nuestra familia. A los 2 años siguientes, nosotros éramos ya partícipes de la iglesia evangélica Jehová Nissi, que se abrió en mi barrio, justo al frente de mi casa. Y el Señor no nos ha desamparado desde entonces. La palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta promesa llegó por mi hermana. Mi hermana fue la primera que se convirtió a Cristo. Y ella fue la que oró por nosotros, la que estuvo pendiente de que nosotros oráramos, leyéramos y tengamos una comunión como familia con Dios. Dios no nos desamparó. Y tampoco yo sé que no te va a desamparar. En mi barrio no había nadie que diga, ¿y quién irá a ese sitio? Y nadie decía, heme aquí. Solo una persona valiente se atrevió a acercarse y a ir a ese barrio. Y por gracia, nosotros, mi familia, mis hermanos y yo, todos tenemos una relación con el Señor. Todos tenemos y estamos en caminos con Dios. La mayoría de mis amigos de la infancia y de vecinos de contemporáneos actualmente o están en las cárceles o están con una botella al costado, bebiendo alcoholizados o simplemente drogándose. Dios me libró de todo eso. Pero por una persona que dijo, yo voy a ir y hablar y hablaré de tu palabra a aquellos que no te conocen. Hermano, amigo, no nos desanimemos. Cuando nosotros vayamos a un lugar donde aparentemente no hay esperanza, porque hay alguien que te está esperando. Muchas gracias por escucharme. Que el Señor los bendiga.